En el video anterior se analizaron conceptos de movimiento, desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido. Hoy vamos a hacer unos ejemplos donde tengamos que calcular desplazamientos para que el concepto nos quede claro. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo que nos permita repasar los conceptos dados. Vamos a realizar este ejemplo que dice: una persona se encuentra en cierto momento en la posición menos 4 metros y se dirige 8 metros a la derecha. Luego de allí se dirige a la izquierda recorriendo 6 metros y por último se desplaza de nuevo a la derecha hasta ocupar la posición 5 metros. Pregunta: ¿cuál fue el desplazamiento total y cuál fue el espacio total recorrido? Entonces, para realizar este ejercicio tenemos que apoyarnos en una gráfica, una línea que nos ilustre más o menos los desplazamientos de la partícula. Ubiquemos acá el 0. Vamos a hacer la recta numérica acá para indicar las posiciones que ocupa el cuerpo o la persona. Bueno, entonces vamos a ubicar los diferentes movimientos de la partícula. Tenemos que la persona se encuentra en cierto momento en la posición menos 4, es decir, inicialmente la persona está en este punto, en la posición menos 4, y se dirige 8 metros a la derecha, es decir, se mueve en este sentido, se mueve 8 metros. Entonces vamos a contar 8 metros a partir de acá. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí queda el punto final de ese primer recorrido. Muy claro dice el ejercicio que la persona se dirige 8 metros a la derecha. Entonces, partiendo de la posición 4, se dirige 8 metros a la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mire que quedó en la posición 4. Dice el ejercicio: luego de allí se dirige a la izquierda recorriendo 6 metros. Entonces, estando aquí en esta posición, se vuelve hacia la izquierda y recorre 6 metros. Entonces vamos a contar 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Es decir, que queda en esta posición. Ese es el segundo recorrido de la persona. Y por último, se desplaza de nuevo a la derecha hasta ocupar la posición 5 metros. Entonces, estando acá, se desplaza hasta quedar acá. Mire que nos están diciendo dónde queda. No nos están diciendo cuánto recorrió, simplemente me está diciendo se desplaza otra vez hasta la derecha hasta que queda en la posición 5. O sea, acá. No me está diciendo que está recorriendo 5 metros. Me está diciendo que empezó a recorrer a la derecha hasta que quedó en la posición 5. Entonces vamos a partir de acá y terminamos en la posición 5. Entonces ahí están los 3 recorridos que hizo la persona. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el desplazamiento total? Entonces observemos que el desplazamiento total se puede calcular de acuerdo a lo que vimos como posición final menos la posición inicial. Para esto entonces tenemos que el desplazamiento total será posición final, en la que quedó posición final es 5,
menos la posición inicial, que es de donde partió el cuerpo, o sea, de la posición menos 4. Entonces, menos 4, esto me da 5, menos por menos da más, me queda más 4, y en total esto me da 9 metros. Es decir, que el desplazamiento de la persona es 9 metros. Vamos a corroborar. Mire que aquí fue donde inició el movimiento y aquí fue donde lo terminó. La distancia que hay desde el menos 4 hasta el 5, efectivamente es 9 metros. Bueno, y ahora vamos a calcular el desplazamiento total recorrido. El desplazamiento total recorrido implica que yo tengo que calcular cada uno de los desplazamientos individuales, es decir, voy a mirar este primer desplazamiento, luego miro este desplazamiento, luego este desplazamiento y sumo esos valores con signo positivo. Entonces, calculemos desplazamiento 1. El desplazamiento 1 fue desde acá hasta acá. O sea, desde menos 4 hasta ocupar la posición 4. Entonces, el primer desplazamiento sería posición final, que es 4, menos la posición inicial, que es menos 4. No olvidemos este signo. Este signo es el de la cantidad de la posición y este signo es el de la fórmula. Esto me quedaría 4 metros, menos por menos da más. Al sumar esas dos cantidades me da 8 metros. El segundo desplazamiento sería igual, posición final, que sería este desplazamiento. Posición final, menos 2, menos la posición inicial, que es 4. Menos 4. Cuando sumo estas dos cantidades me da menos 6 metros. Y finalmente, el último desplazamiento es igual, posición final 5, menos posición inicial, que es menos 2, es menos 2 metros. Esto me da 5 metros más 2, esto me da 7 metros. Ahora ya con estos desplazamientos individuales, este y este, con eso puedo hallar el espacio recorrido, o sea, la distancia que se simboliza con una X es igual a 8 metros más 6 metros, mire que no tengo en cuenta el signo, porque lo que estoy midiendo es distancia, y 7 metros. Esto me da 21. O sea que la persona recorrió 21 metros. Si yo sumo estos desplazamientos con signo y todo, lo que obtengo es el desplazamiento total. Vamos a hallar el desplazamiento total nuevamente, pero utilizando esos valores que obtuvimos ahí. Desplazamiento total será igual, desplazamiento 1, 8 metros. Desplazamiento 2, menos 6 metros. Desplazamiento 3, más 7 metros. 8 menos 6 da 2 y 2 más 7 da 9 metros, que fue lo que nos dio inicialmente. Entonces miren la forma de hallar lo que es el desplazamiento y lo que es el espacio recorrido. Vamos ahora a analizar gráficos de posición contratiempo. Consideremos el siguiente ejemplo. Un vehículo se mueve de la posición 20 metros a la posición 30 en 10 segundos. Luego de esa posición recorre 5 metros en sentido contrario y lo hace en 5 segundos. Describa gráficamente la situación anterior. Como se darán cuenta, en este momento
tenemos dos variables. Por un lado, la posición del cuerpo y por otro lado, el tiempo que tarda en hacer el movimiento. Entonces, cuando vamos a describir gráficos de posición contra tiempo, pues obviamente tenemos que tener en cuenta dos variables que vamos a representar en el plano cartesiano. Voy a dibujar el plano cartesiano donde se me van a representar las dos variables. Esta es la variable tiempo, el tiempo siempre va sobre el eje X y sobre el eje Y voy a colocar la variable posición que está dada en metros. Ahí tenemos las dos variables, posición, tiempo. Esto es lo que se llama gráficos de posición contra tiempo. Vamos a colocar 10, 20, 30. Por aquí por debajo podemos colocar menos 10, menos 20, menos 30 y el eje de el tiempo lo puedo dividir de 5 en 5, puede ser 5, 10, 15, 20, 25 segundos. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede. Dice, un vehículo se mueve en la posición 20 metros, observe, está en la posición 20 metros. Entonces vamos a ubicarnos acá en el tiempo cero, mire. Estamos considerando las dos variables. En el tiempo cero está en la posición 20. Dice que se mueve a la posición 30 metros tardando 10 segundos. Entonces vamos, ahí es donde tengo que tener en cuenta las dos variables. La posición final que alcanza y el tiempo que tarda en hacer ese movimiento. Entonces vamos a considerar esas dos variables. De la posición 20 va a ocupar la posición 30 en 10 segundos, o sea, 5, 10 segundos. Entonces vamos a ubicarnos en la posición que es acá y trazo aquí como, para no perderme, mire, 30 en 10 segundos. Y entonces trazo voy a trazar en este momento la partícula está acá. Estando inicialmente acá, ahora ya está acá. Mire. Entonces ahí se está describiendo claramente lo que está sucediendo. Está en una posición inicial de 20 metros y se fue a ocupar la posición 30, es decir, recorrió 10 metros en 10 segundos. Y luego dice el ejercicio, de esa posición recorre 5 metros en sentido contrario, es decir, se devuelve. Se devuelve, quiere decir que si se devolvió 5 metros va a quedar en la posición 25, supongamos que 25 está acá. ¿En cuánto tiempo hizo ese recorrido? Lo hace en 5 segundos, entonces más o menos tengo que trazar, vamos a trazar nuevamente unas líneas punteadas que nos ayuden a ubicar la última posición. Va a quedar en esta posición en este tiempo. Entonces ahora sí trazo la línea que me indica la posición final. Esta. Y ahí tengo la descripción del movimiento del vehículo. Nuevamente lo voy a repasar. El vehículo inicialmente está en la posición 20 a tiempo cero. De esa posición se desplaza hasta ocupar la posición 30, tardando en ello 10 segundos. Mire que aquí coincide 10 segundos con la posición 30. Y luego dice que estando en la posición 30, se devolvió 5 metros
Y si se devolvió, quiere decir que ahora va a ocupar la posición 25, que más o menos es acá. Y tardando en eso 5 segundos, es decir, que si antes había tardado 10, ahora se va a tardar 5, entonces 10 más 5 son 15. Entonces por eso trazo acá esta línea punteada para ubicarla en el tiempo y en la posición. Este es el gráfico que describe esta situación. Vamos a resolver otro ejemplo de posición, de gráficas de posición contratiempo. Miremos el ejemplo. Dice, representen un gráfico de posición contratiempo la siguiente situación. Una partícula parte de la posición 0 y recorre 10 kilómetros a la izquierda de su posición inicial, y lo hace en 3 horas. Luego avanza 8 kilómetros a la derecha en 4 horas y finalmente regresa a la posición inicial en 2 horas. Pues vamos a mirar en un gráfico de posición contratiempo cómo nos va a quedar esta representación. Aquí tengo los ejes. Aquí tengo el tiempo, que en este ejercicio está dado en horas. Y aquí tengo la posición, que en este ejercicio está dado en kilómetros. Entonces dice que parte de la posición 0, inicialmente parte de acá. Vamos a dividir el eje de 5 en 5, puede ser 5, 10, 15. Y aquí menos 5, menos 10, menos 15. Y aquí lo voy a dividir de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, el tiempo está dado en horas. Vamos a mirar entonces qué es lo que sucede con la partícula. Dice, una partícula parte de la posición 0. Entonces está inicialmente acá en la posición 0 a tiempo 0. Y recorre 10 kilómetros a la izquierda, es decir, a la izquierda del 0 quiere decir que se devuelve. Va hacia números negativos, hacia posiciones negativas. Y lo hace en 3 horas. Entonces aquí tengo 2 más 1, 3 más o menos acá. Es más o menos como él se devuelve 10 kilómetros y está acá, entonces tiene que quedar aquí en esta posición negativa en un tiempo de 3 horas. Aquí está. Vamos a trazar ese primer desplazamiento. Mírelo, acá está. Este es el primer desplazamiento. Está en la posición menos 10 a las 3 horas, mire. 2 más 1 a 3 horas. Aquí está el primer desplazamiento. Como el ejercicio dice que la partícula se devolvió, es por eso que estando en posición 0, ahora está en la posición menos 10 a las 3 horas. Luego avanza 8 kilómetros a la derecha, o sea, hacia a ocupar posiciones positivas. O sea, en sentido contrario se va a devolver. Entonces, dice que 8 kilómetros a la derecha. Si está en la posición menos 10, al recorrer 8 kilómetros, pues va a caer en la posición menos 2, que es más o menos por acá. Vamos a ubicar la posición menos 2, supóngase que es menos 2 acá. ¿En cuánto tiempo lo hace? En 4 horas. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4 horas. Acá más o menos. Y la posición más o menos es acá, por aquí es más o menos menos 2. Aquí es menos 2. Porque estaba en menos 10, se devolvió menos 8, entonces queda en la posición menos 2. Entonces más o menos es acá. Desde acá trazo la línea hacia acá. Entonces, mire, estaba en la posición menos 10, se devolvió 8, quedó en la posición menos 2.
en 4 horas. 1, 2, 3, 4 horas, exactamente ahí. Y finalmente regresa a la posición inicial, o sea, a la posición 0, en 2 horas. 1, 2 horas acá. El último recorrido entonces es este. Entonces mire lo que hizo. Primero se fue hasta menos 10, se devolvió 8 inicialmente y luego se fue hasta la posición inicial, que es de donde partió. Aquí es la posición inicial, posición 0. A las 9 horas terminó su recorrido. Bueno, próximamente hablaremos de más gráficos de posición contratiempo hasta que esto quede totalmente entendido.